verso 14. Búsquelo y se va poniendo en pie cuando lo encuentre. Romanos capítulo 15, verso 14. Romanos capítulo 14, capítulo 15, versículo 14. Me dicen si estamos en vivo para compartir la transmisión, hermanos. Bueno, mientras vamos a ir buscando acá nuestro pasaje. Gloria a Dios. Perdón por la tardanza, hermanos, pero vamos a esperar para que otras personas también puedan conectarse un segundito. Vamos a ver si logramos compartir la transmisión con algunas otras personas. Amén. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a comenzar el día de hoy. Me dicen que ya estamos en vivo y bueno, queremos que otras personas también participen con nosotros. Bienvenidos a los que nos pueden acompañar, se estén conectando. Y vamos a compartir entonces nuestra prédica aquí. Bueno, vamos entonces a leer el verso 14 hasta el 21. Dice la palabra del Señor así. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias en este momento y pongo este tiempo en tus manos. Te pido que me ayudes, dame sabiduría para representar dignamente cada uno de estos pasajes que vamos a explicar el día de hoy. Tu palabra, Señor, es suficiente para nuestra fe, para nuestra conducta. Te doy gracias por cada familia, cada persona que vino el día de hoy, Señor, a escuchar tu palabra. Hemos adorado, hemos tenido un tiempo precioso de adoración y en este momento, Señor, queremos ser edificados y aprender y dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Frutos también de labios que confiesen tu nombre, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pueden sentarse. Muchas gracias por ponerse en pie. Bueno, seguimos en Romanos, ya casi llegamos a la recta final. Nos queda un sermón más en el capítulo 15, que es el domingo que viene. Y una vez que terminemos el capítulo 15, entonces ya nos quedan 2 sermones más del capítulo 16 y terminamos Romanos, con lo cual vamos a completar entonces 45 sermones. El día de hoy es el número 42 y pues damos gracias a Dios por este privilegio de permitirnos exponer esta epístola por todos estos meses, hermanos. Espero que conforme llegamos al final pues haya sido de bendición, de aprovechamiento para cada uno de ustedes. Si se han dado cuenta, en la semana pasada terminamos una gran sección que nos tomó 3 sermones y esa sección consistió
en que Pablo llama a la unidad a los cristianos débiles y a los cristianos fuertes, porque surgían diferencias en la iglesia de Roma por cuestiones de fiestas, por cuestiones de comida, por cuestiones de tradiciones. Y entonces el apóstol Pablo dedicó una gran sección de Romanos, que a nosotros nos tomó 3 sermones cubrirlo, donde él llama a esa unidad. A lo largo de la epístola de los Romanos, el apóstol Pablo ha escrito algunas cosas fuertes y difíciles de digerir. Y entonces la razón de este sermón del día de hoy es porque en esta sección que leímos, Pablo quiere explicarle a la iglesia de Roma el porqué de este atrevimiento. ¿Por qué él se ha atrevido a hablarles así? Siendo que, número 1, él no fundó la iglesia. Número 2, nunca la había visitado. Él nunca había visitado la iglesia de Roma. Él simplemente manda la carta. Y número 3, pues no conocía a la mayor parte de personas que eran miembros de la iglesia. Sí conocía a varios hermanos, pero los había conocido en otro lado. En sus viajes misioneros él había conocido cristianos que se congregaban en la iglesia de Roma, pero no es que él había ido a la iglesia y ahí los había conocido. De hecho, en el capítulo 16, casi todo el capítulo trata de eso, donde el apóstol Pablo da una gran lista de nombres de personas a las cuales él manda recomendar y saludar, que son miembros de la iglesia de Roma, pero no los había conocido en la iglesia. Entonces el día de hoy básicamente Pablo quiere explicar a los hermanos el porqué de ese atrevimiento de haberles escrito esta carta que tenía algunas partes difíciles, duras de digerir, ¿no? Les dijo cosas fuertes a los hermanos: hagan morir las obras de la carne, no haya divisiones entre ustedes, paguen sus impuestos, sométanse al gobierno. Les había dicho cosas, en general, en términos generales les había dicho: sean buenos cristianos. Pero algunas veces, pues, cuando decimos las verdades, la verdad por lo general lastima. No es que sea mala, pero la verdad, pues, la verdad hace que de repente nosotros, cuando somos confrontados con la verdad, nuestro ego, nuestro orgullo como personas quiera salir a flote, ¿no? Y entonces él quiere explicarles eso. Si yo fuera el miembro de la iglesia de Roma en los tiempos en que recibieron la epístola de Pablo, mi reacción también hubiera sido un poco localista. Yo hubiera dicho: bueno, ¿quién es este hombre? Yo no lo conozco. ¿Por qué nos está mandando decir tantas cosas? ¿Quién es? ¿En qué ha aportado para nosotros como iglesia? Esa hubiera sido mi reacción como persona, ¿no? Como ser humano. Los pastores somos bastante localistas. Yo soy muy localista en ese sentido. En el pasado nos fuimos a un extremo de que muchas veces personas que nos llamaban, personas que a veces tú ni conoces, hasta la fecha todavía me llaman y te quieren dar como ciertas instrucciones para la iglesia. Hay personas que me llaman y me dicen: soy el profeta fulano, se presentan como profetas, y entonces me dicen: el Señor me reveló que tienen que hacer esto en su iglesia. Y entonces yo ni los conozco, inmediatamente desecho su profecía y no la recibo. Ahora, ¿por qué en el contexto del siglo I los hermanos sí tenían que recibir lo que Pablo les está mandando? Bueno, pues porque viene de parte de Dios. El canon de la Biblia no está cerrado todavía. Romanos pasa a ser parte de la Biblia, y entonces ellos tenían que oír a Pablo, aunque muchas cosas que Pablo había dicho pues fueran duras, pero venían de ¿quién? Venían de parte de Dios. Entonces tenían que recibir lo que él había dicho, pero él no quiere que lo tengan como un necio, como una persona insensible o lleno de orgullo o falto de amor. Entonces aquí él pasa a explicarles la razón. Vamos al verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo se había presentado en el verso 1, Romanos 1:1, como apóstol, como una persona investida con la autoridad de parte de Dios para enseñarles y para hablarles a los hermanos. Él tenía toda la autoridad para decirles cosas fuertes de parte de Dios. Pero al mismo tiempo Pablo es un ser humano que no es perfecto, que tiene también sus propias luchas. Y vemos en esta parte cómo él trata de suavizar, obviamente sin caer en adulación, porque la adulación pues es pecado. Pero él comienza a reconocer
cosas buenas que los hermanos tienen. Y es que Él les ha dicho cosas duras, pero eso no significa que son la peor iglesia a la que Él ha escrito. De hecho, yo creo que la peor era Corinto, ¿no? La iglesia de Corinto. Y en esta parte, Pablo elogia 3 virtudes de los hermanos de Roma, porque acuérdese que esta iglesia, aunque tenía sus conflictos típicos que cualquier iglesia tiene, porque las iglesias estamos compuestas por seres humanos y los seres humanos fallamos, esta iglesia era bastante buena. O sea, comparada con Corinto, esta era una super iglesia. En Romanos 1:8 dice que la fe de ellos se divulgaba por todo el mundo. O sea, eran tenidos como buenos cristianos los hermanos de Roma, a pesar de las diferencias que en su humanidad ellos pudieran llegar a tener. Y Pablo les reconoce esto a los hermanos. Él dice, ok, yo he visto varias cosas negativas de ustedes como iglesia, pero no significa que yo me estoy pasando por alto las cosas buenas que ustedes tienen. Ustedes tienen buenas virtudes. Y comienza a elogiarlas y enumera la número 1, que es que estaban llenos de bondad. Repito, no los está adulando. Pablo es un siervo de Dios, está escribiendo por inspiración del Espíritu Santo. Y acuérdese que Pablo en Romanos 3, 10 al 12, él dice que no hay ni uno bueno. Entonces, ¿por qué Pablo les está diciendo ahora a los hermanos, ustedes están llenos de bondad? Y lo que Pablo quiere decir es que el Espíritu Santo en ellos ha producido este fruto de ser más buenos que el resto de las personas. Porque este es el contexto en el que nosotros algunas veces llamamos bueno a un hermano. A veces decimos, tal hermano es bueno. ¿Pero en qué contexto lo estamos diciendo? Lo estamos diciendo en el contexto de que es moralmente más correcto que otras personas. No estamos diciendo que intrínsecamente es bueno, que por naturaleza es bueno. No, por naturaleza somos ¿qué? Malos. Comparado con otra persona es que estamos diciendo, tal persona es bueno porque lo estamos comparando con otra persona. Pero cuando comparamos a cualquier persona con Dios, todos somos ¿qué? Malos. No hay ni uno bueno, dijo el apóstol Pablo. Ahora, él está elogiando esta característica en la iglesia, porque esta característica había nacido en ellos a raíz de su nuevo nacimiento. No era meramente que eran moralmente mejores que los impíos, sino que este fruto había sido producido por el Espíritu Santo. Y es eso lo que Pablo está reconociendo. Y qué hermoso es, hermano, cuando nosotros vemos en una persona los frutos de su conversión, la transformación, los cambios. Esos frutos son los que el apóstol está elogiando. Número 1, entonces les dice, ustedes están llenos de bondad, son gente buena. El Espíritu Santo ha producido un fruto de bondad en ustedes. Sus estándares morales son más altos que los de allá afuera. Número 2, les dice, estáis llenos de conocimiento. Aquí tampoco habla de un conocimiento humano, ¿no? Porque hay mucha gente llena de conocimiento allá afuera que no tiene a Cristo. Científicos y gente letrada y gente erudita en diferentes materias. Pero Pablo aquí lo que está elogiando es un fruto también que ha sido producido por el Espíritu Santo en ellos. Porque ahora ellos lo que tienen es un conocimiento de Dios. Tienen un conocimiento de la palabra de Dios. Han recibido el Evangelio y están interesados en seguir creciendo en el Evangelio. Cuando estos dos frutos, hermanos, se combinan en nosotros, bondad y conocimiento, entonces nosotros, hermanos, estamos listos para dar a luz el siguiente, y es que podemos amonestar a otros. Esta es la tercera virtud. La primera, estamos llenos de bondad de parte de Dios. Número 2, tenemos el conocimiento de parte de Dios. Y número 3, una vez que tenemos estas dos virtudes, podemos amonestarnos, ¿no? Mutuamente. No solamente se trata siempre de estar amonestando a los demás, sino que los demás también nos pueden amonestar a nosotros. Esta palabra aquí, hermanos, amonestar, se refiere más que nada a la cuestión de animar, de advertir, de aconsejar, de recomendar. Y no implica que nosotros seamos expertos en consejería, sino de lo que habla es de estar al lado de una persona para darle apoyo moral. Algunas veces alguien te pide un consejo y quizás tú ni sabes la respuesta porque quizás te falta conocimiento, te falta pues crecer en esa área, pero con el simple hecho de estar al lado de esa persona y oír a la persona y que la persona se desahogue y decirle, mira, no sé qué decirte, pero aquí estoy, cuenta conmigo,
Eso ya es parte de estar haciendo un trabajo, de ayudar a una persona, de amonestar a una persona. No habla de tener un don especial de consejería. De hecho, hay gente que dice, voy a ir a que me aconseje un profesional, no un terapeuta, un psicólogo, pero la realidad es que a la luz de la Escritura, las personas que mejor te pueden aconsejar son aquellas personas que conocen la palabra de Dios y que son temerosos de Dios. Esa es la verdadera consejería bíblica a la luz de este pasaje que estamos viendo en este momento. La mejor consejería que pueden recibir los miembros de una iglesia no es entonces en la clínica del psicólogo, sino en la oficina del pastor. Y es bien importante dejarnos aconsejar. En mi experiencia, hermano, muchas veces cuando alguien viene por consejería, hemos ido aprendiendo que a veces lo que hace falta es santificación. O sea, hay un problema, pero de nada sirve darle el consejo a la persona para solucionar el problema si no lo mandas primero a revisar su vida espiritual. Y muchas veces yo hago eso cuando me toca aconsejar a alguien. Comienzo a preguntarle por su vida espiritual. ¿Está usted orando? ¿Está usted leyendo la palabra? ¿Están orando juntos en su matrimonio? Porque de esa falta, hermano, de santificación es que muchas veces comienza a reinar el caos en nuestras vidas. Ningún consejo funciona cuando tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice, es que vuestra santificación, que os apartéis del pecado. Dice que os apartéis de fornicación, pero en general que os apartéis del pecado. Entonces, muchas veces, hermano, yo le he dicho a personas, hermano, usted lo que necesita es primero poner en orden su vida espiritual. Después sus problemas se van a solucionar. Si son problemas matrimoniales, a veces son situaciones con los hijos, problemas con las personas. Cuando la vida espiritual está mal, de ahí comienza, hermanos, a derivar que muchas otras cosas estén mal en nuestra vida. Y hay gente que me ha dicho en el tiempo, bueno, el pastor lo único que me mandó fue a leer la Biblia y a orar. Si eso yo ya lo sé, sí, pero ¿lo estás haciendo? Porque si tú lo estás haciendo, entonces en tu vida va a reinar el orden de Dios y eso va a ayudarte a tener pues una vida más fácil, ¿no?, de llevar como cristiano. Es bíblico entonces, hermano, amonestarnos unos a otros. Una vez que nosotros estamos llenos de bondad y llenos de conocimiento, podemos entonces amonestar a otras personas. Y ese es un verdadero amigo en Cristo. Un verdadero amigo en Cristo es aquel que te llama la atención cuando ve que tú te estás desviando de las cosas de Dios. Cuando una persona en Cristo te tapa tu pecado o más bien se hace partícipe de tu pecado y no te reprende, ese no es un amigo, ese es un cómplice. Son dos cosas diferentes. Un verdadero amigo en Cristo, un verdadero hermano en Cristo no te invita a pecar, te invita a santificarte. Un verdadero amigo en Cristo no te invita al mundo, te invita a la iglesia. Te invita a buscar de Dios. Entonces es necesario, hermano, que nosotros nos sometamos a Dios, porque si nos sometemos a Dios, número uno, podremos amonestar sabiamente a los demás. Y número dos, también tendremos la humildad de recibir cuando seamos amonestados. Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es, estoy lleno de bondad y de conocimiento para amonestar a otro hermano, llamarlo al arrepentimiento y a la santificación, pero otra cosa es que me amonesten a mí. ¿Tienes la humildad de recibir cuando alguien te amonesta? Cuando te da pruebas de que estás mal, que estás errado en cómo tú estás caminando. Por lo general, cuando alguien nos amonesta, lo primero que queremos hacer es levantar un muro y decir, yo estoy bien, porque nuestro ego a veces como humanos queremos corregir a los demás, pero ya cuando nos corrigen a nosotros no nos gusta. Vamos a ver el verso 15, hermanos. Romanos 15:15 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Aquí es donde Pablo se acuerda que le dije, él quiere explicar el porqué del atrevimiento de haber escrito esta carta. Después de que afectuosamente les ha reconocido, hermanos, ustedes están llenos de amor, están llenos de conocimiento, le reconoce esas virtudes. Él ahora pasa entonces a explicar por qué se tomó este atrevimiento de haberles mandado esta carta. No lo tuvo que haber hecho si no hubiera querido. El apóstol Pablo era una persona muy osado para hablar. Usted sabe el denuedo que él tenía para predicar, para enseñar, no importa si era en una sinagoga judía, si era en el Areópago griego, si estaba
en el palacio de alguno de los reyes o de alguno de los gobernadores, él siempre hablaba la palabra de Dios, no se quedaba callado. En este sentido, creo que todos podemos admirar a Pablo como predicador. Sin embargo, el ser muy fiel a la verdad siempre le causaba problemas con las personas que lo malinterpretaban. Le causaba enemigos. Tenía entonces, en este espacio, él da una explicación para que lo comprendan. Les dice, les he escrito, número 1, para haceros recordar. Y lo que Pablo está diciendo acá es que no les está diciendo algo nuevo. Él simplemente les está recordando sus deberes cristianos. Les está hablando en general que tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. No les habló de forma enérgica llamándolos ignorantes, en otras palabras. Les habló de forma enérgica diciéndoles, les estoy recordando algo que ya saben. Ustedes ya deberían de saber esto. Y es en ese sentido que entonces él les recuerda las cosas. Es necesario, hermano, que el maestro de la Biblia sepa cuándo tiene que recordarnos nuestros deberes. Porque tendemos a olvidar, y hay varias razones por las que tendemos a olvidar. Número 1, la edad. Que a ver quién me comprende por ahí. Es cierto, la edad comienza a ser un factor que nos comienza a hacer olvidadizos. Por más inteligente que seas, la edad llega a afectarnos. Número 2, también a veces olvidamos porque vivimos en un mundo lleno de distracciones, tantas cosas que nos distraen a nuestro alrededor y olvidamos. Y número 3, pues también el pecado, ¿verdad? El pecado hace que de alguna forma las personas se olviden de lo que Dios manda, de lo que Dios quiere. Así que es necesario que entonces volvamos a recordar cosas. Pablo les está recordando cosas a los hermanos que ellos ya saben. Sabían que tenían que pagar sus taxas, sabían que tenían que someterse al gobierno porque el gobierno había sido puesto por Dios. Sabía que no debían de vivir en una constante guerra entre hermanos como cristianos que eran. ¿Por qué les está recordando estas cosas? Dice, por la gracia que de Dios me es dada. Por la gracia que de Dios me es dada. Es decir, él tenía toda la autoridad apostólica para enseñar la palabra. Pero en ningún momento Pablo apela en sí a su autoridad humana como persona, sino que apela a la autoridad que viene de parte de Dios y les recuerda entonces las cosas. Veamos el verso 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. De aquí en adelante vamos a ver 3 roles que el apóstol Pablo jugó en su ministerio a los romanos y que tuvieron que ver con el atrevimiento que él tuvo de escribirles esta carta. El primer rol es que Pablo se presenta como un sacerdote. El segundo, Pablo se presenta como un predicador, conforme avancemos vamos a verlos cada uno, y el último como un pionero. ¿Okay? Vamos a ver entonces a Pablo como un sacerdote, porque aquí dice que él está presentando a los gentiles como una ofrenda a Dios. Acuérdense que ese fue el llamado de él. Dios lo llamó, lo envió, dice, a predicar el evangelio a los gentiles. Él venía, predicaba el evangelio, y cuando las personas se convertían al Señor, se convertían a Cristo, él está diciendo que él hacía una función sacerdotal, que ya voy a explicar, de decir, ok, estos son una ofrenda grata, una ofrenda agradable a Dios. Está hablando en el sentido de que acuérdese que el sacerdote en los tiempos de la ley hacían eso, quemaban las ofrendas y traían las ofrendas delante de Dios. Ahora tenemos que entender que bajo el nuevo pacto nosotros tenemos a un sumo sacerdote que es un sumo sacerdote eterno y perfecto, es Jesucristo. ¿Okay? En este sentido no se necesitan más sacerdotes de forma literal. O sea, los sacerdotes literalmente no existen en estos tiempos, claro, excepto en otras religiones, ¿verdad? Que creen que todavía deben de tener un sistema sacerdotal para presentar a las personas ante Dios o para representar a las personas ante Dios. Por ejemplo, la religión católica romana cree todavía en tener un sistema sacerdotal. Pero nosotros sabemos por la Escritura que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5, lo lee en su casa. ¿En qué sentido entonces Pablo es sacerdote? Pablo es sacerdote en un sentido figurado, como predicador. En el momento que él predica y algunas personas se convierten y los presenta como ofrenda,
en ese sentido es sacerdote, pero no es ni sacerdote según el orden levítico, ni sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Según el sacerdocio levítico, eso ya no existe, eso está abrogado porque no hay templo. Según el sacerdocio, según Melquisedec, eso aplica solo a Cristo. ¿Se acuerda que la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes? Sí, pero es un sentido figurado, no es un sentido literal. Usted no es un sacerdote literalmente. Usted es un sacerdote en el sentido figurado de que, número uno, usted presenta su vida a Dios como un sacrificio agradable, como una ofrenda grata a Él. En ese sentido usted es sacerdote, pero siempre le tiene que poner comillas. Y también usted puede llegar a ser sacerdote en el sentido en que Pablo se está llamando sacerdote a sí mismo, y es que él está diciendo que cuando una persona se convierte, él la está presentando a Dios como una ofrenda. Pero pregunta, ¿Pablo convertía a la persona? Claro que no. Nosotros solamente somos vasos que presentamos el Evangelio, pero es el Espíritu Santo el que hace la obra de regeneración en el corazón de una persona. Entonces, es en ese sentido que Pablo es sacerdote. Dice que es un ministro de Cristo a los gentiles, porque esa era su misión. Siempre iba a predicar primero a una sinagoga, ya lo vimos, por lo general lo rechazaban. Ese era el patrón que se observó ahí. Y llegaba a una ciudad, iba a una sinagoga, lo rechazaban, se volvía a los gentiles y ellos se convertían. ¿Para qué? Para que sean una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Santificada por el Espíritu Santo. Vamos a ver 2 Corintios 2, 15, 16. Un respaldo, hermano, de esto que estamos diciendo, de que los gentiles eran la ofrenda que Pablo presentaba, ¿verdad?, como sacerdote a Dios. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces, es en ese sentido. Un pastor podría ser un sacerdote en el sentido figurado de la palabra. Porque si predica el Evangelio y una persona se convierte a Cristo, entonces esta persona es una ofrenda que le está siendo presentada a la persona. Y dice que las personas que se convierten a Dios pasan a ser un aroma, ¿no? Un olor grato, porque eso era lo que hacían los sacerdotes en el tiempo de la ley. Una vez que sacrificaban a la víctima, que era un animalito, quemaban sus partes y se decía entonces que ese olor subía al Señor como un aroma grato. Y de la misma forma, entonces, una conversión es eso para Dios, es algo agradable al Señor. Pero ahora no somos nosotros los que estamos siendo sacrificados. ¿Cómo es entonces que somos una ofrenda grata, un olor grato a Dios? Por nuestra obediencia a Cristo. Es el sacrificio de Cristo el que puso punto final a todo el sistema de sacrificios levítico, y entonces ahí es donde nosotros, por medio de nuestra obediencia, nuestra fe a Él, es que nos volvemos una ofrenda agradable al Señor. ¿Okay? Ahora vamos a ver a Pablo como predicador. Dijimos que como sacerdote fue sacerdote en un sentido solamente figurado. Verso 17, Romanos 15, 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Tengo de qué gloriarme, dice Pablo, en Cristo Jesús. Como sacerdote, fue sacerdote en un sentido figurado. Pero como predicador, el apóstol Pablo fue predicador en el sentido más real que nosotros nos podamos imaginar. Si usted me pregunta, para mí, Pablo es el más grande predicador de todos los tiempos, punto final. Pablo, el apóstol Pablo, es el más grande predicador de todos los tiempos. Nadie es como Pablo para predicar el Evangelio, para predicar la palabra. Y en este sentido él se gloriaba en Dios, no tomaba crédito para sí mismo como predicador, sino que le daba la gloria al Señor. Pablo dijo, yo he hecho más que todos estos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, siempre dándole la gloria al Señor. Y aquí, en esta parte donde vamos a ver el rol de Pablo como predicador,
vamos a ver que Pablo habla de 5 características que debe tener un predicador fiel. La primera está en el verso 18 y habla precisamente de eso, de no tomar crédito para nosotros como predicadores. Leamos el verso 18, por favor. Romanos 15, 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Entonces, característica número 1 de un predicador fiel a las Escrituras: un predicador fiel no reclama crédito alguno para sí. Le da la gloria al Señor. Por eso Pablo dice ahí: yo no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. En otras palabras, no se está jactando de las cosas que ha logrado como apóstol, sino de las cosas que Cristo ha hecho por medio de él. No está diciendo la gloria es para mí, porque no tiene derecho. El predicador que es fiel a las Escrituras no tiene derecho de tomar crédito para sí, por muchos logros ministeriales que tenga una persona. No importa cuántos logros tenga. En el momento en que una persona dice, todo esto es porque yo estoy aquí, inmediatamente, hermano, se dio la gloria a sí mismo y fue infiel a las Escrituras. Nosotros solamente somos vasos de barro, vasos débiles, frágiles, imperfectos. Es el Señor el que hace la obra. Pero entonces, ¿por qué Pablo se está gloriando en el Señor? Por su disposición, porque él dijo, aquí estoy. ¿Ok? Porque era un vaso limpio para que el Señor lo pudiera usar. Cuando nosotros, por ejemplo, ahorita yo acabo de elogiar a Pablo diciendo que para mí Pablo es el más grande predicador de todos los tiempos, pero le estamos dando esa honra, porque la Biblia dice a quien honra, honra, ¿verdad? Pero no le estamos dando gloria a Pablo, porque la gloria es solamente del Señor. Se dispuso en gran manera para servir al Señor. Hizo muchas cosas, plantó más iglesias que ninguno de los otros apóstoles. Pablo hizo viajes más que los otros apóstoles, renunció a su salario, escribió más que los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, escribió más que Pedro, Juan y Jacobo juntos en cuanto al contenido del Nuevo Testamento. ¿Sí ve? No estamos exaltando a Pablo, pero estamos reconociendo en humildad que él se dejó usar por el Señor, pero la gloria es del Señor. Cuando nosotros nos disponemos, Dios nos puede usar, pero no porque nosotros seamos grandes hombres, sino porque Él es un Dios grande que puede usar a hombres pequeños, que queremos ser fieles a la palabra, fieles al ministerio. Lea conmigo Primera de Tesalonicenses 2:13, donde este verso nos aclara, ¿verdad?, que Pablo no está tomando crédito para él, que la gente no se convertía por él, sino por Dios. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo les predicó a los tesalonicenses, pero los hermanos, cuando oyeron al apóstol Pablo, dice que recibieron la palabra como palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo, obviamente, la transformación, ¿no? Porque es la palabra la que tiene el poder para salvar y para santificar, pero es la palabra de Dios. Por eso el mejor trabajo, hermano, que uno puede hacer como predicador es apegarse a las Escrituras. Apegarse a las Escrituras. Yo sé que no a todos les gusta la predicación expositiva. Y están en su derecho algunos de quizás no gustarle, a veces por falta de formación, falta de entendimiento, o en su defecto porque son nuevos a un sistema de lo que es predicación expositiva, ¿no? Y hay gente que dice, la predicación expositiva está un poco aburrida, es muy tediosa, ya tenemos mucho en esto. Pero le quiero decir algo, hermanos, que la predicación que más bien le hace a la iglesia es una predicación expositiva, una predicación que te explica la palabra de Dios detalladamente o lo más detalladamente posible. Porque es ahí, hermano, donde verdaderamente es Dios hablándote a ti, a tu corazón. Es Dios hablándote a tu vida. ¿Ok? De repente venimos con situaciones y problemas personales y decimos, a ver qué palabra Dios me da el día de hoy. Porque a veces alguien trae un problema específico y quisiera una palabra específica.
Le doy un ejemplo. Si viene un matrimonio que están batallando con su matrimonio y el sermón ese día trata sobre, 3 pasos para restaurar tu matrimonio. Y dice esa pareja, Dios nos habló directamente a nuestro corazón. La pregunta es, si el tema es otro y es Biblia, también te está hablando directamente a tu corazón porque es su palabra. Es lo que se está explicando y es lo que se está enseñando. La palabra de Dios. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, la prédica expositiva es la mejor forma de que nosotros crezcamos en santificación como creyentes y que seamos formados en un carácter cristiano. Estamos en este punto entonces donde Pablo no toma crédito, le da todo el crédito al Señor. Él dice, yo les hablé la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que puede hacer el cambio, la obra en ustedes. Él solamente es un instrumento en las manos de Dios. Los instrumentos de los cirujanos son muy buenos, ¿verdad? Son necesarios para hacer una buena cirugía. Pero en las manos de alguien que no es diestro son peligrosos. Por ejemplo, si a mí me dan un escalpelo y me dicen que yo lo opere, lo más seguro es que yo le voy a hacer daño, porque yo no soy diestro en esa materia. Pero un cirujano muy diestro en la materia va a usar ese instrumento de la mejor manera posible. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en las manos del Señor al predicar, ser fieles a la palabra. ¿Sí? Yo me apego a tu palabra, yo quiero enseñar la palabra, hablarles la palabra. Eso era lo que Pablo hacía, hermano. Llega a Corinto y dice, me propuse no saber nada sino a Cristo crucificado. Y comienza a predicarles el evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer estos días. Predicar la palabra, explicar la palabra. Yo les insto, hermanos, a que desarrollen un amor por el estudio de las Escrituras detallado, que no se aburran. ¿Ok? Porque es el Señor el que nos está hablando por medio de su palabra. Número 2, el apóstol, hermano, hace énfasis en la obediencia al Señor. Esta es una característica de un predicador también que es fiel a la palabra. No solamente la enseña, amonesta a las personas a obedecerla. Eso está ahí mismo en el verso 18 donde dice, para la obediencia a los gentiles. Para la obediencia a los gentiles. Podemos tener muy buena prédica, pero si no tenemos obediencia, entonces no estamos llegando a ningún lado. Hay que obedecer lo que se nos está predicando. El evangelio no solamente nos llama a venir a Jesús y decirle, Señor, te quiero como mi Salvador, pero ya cuando Él nos demande obediencia, resulta que no es nuestro Señor, solamente lo queremos como Salvador. Porque ¿quién no quiere ir al cielo? Todo el mundo quiere ir al cielo. Pero Jesús quiere ser el Señor de nuestras vidas. Y allí es donde Él demanda obediencia de nosotros. Necesitamos entonces predicar para la obediencia, hermanos. Hay que explicar bien la palabra de Dios y nutrirnos en la palabra de Dios, pero después hay que dar fruto, hay que poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Porque si nosotros nunca damos fruto, hermano, de lo que estamos aprendiendo, simplemente pasamos años y años oyendo. Dice Santiago que somos oidores olvidadizos, que nos entra la palabra por un oído, nos sale por la otra y la olvidamos, no la ponemos en práctica. Número 3. Ahí mismo en el verso 18, un predicador fiel a las Escrituras es íntegro. Estamos basados en la frase que dice, con palabra y con las obras. Y está hablando, Pablo de aquí en adelante comienza a dar una lista de cómo era su predicación. Su predicación dice que consistía en predicar la palabra, pero también Pablo vivía lo que él predicaba. Él lo ponía en práctica, con palabra y con sus obras. Al observar la vida de Pablo se podía ver que él encarnaba lo que él le enseñaba a los demás. Aquí hay un consejo para nosotros los que predicamos, y es que para ser buenos predicadores, aparte de toda la técnica que uno puede aprender, necesitamos que nuestra forma de vivir sea consecuente con lo que nosotros enseñamos. Necesitamos ser íntegros, necesitamos poner en práctica lo que nosotros vivimos. Porque una de las peores cosas que le puede pasar a un predicador es que uno se presente aquí como hipócritamente. O sea, yo les enseño muy bien, pero no lo vivo. Ese es el fracaso más grande que uno como predicador puede tener, es ese. Y no estamos hablando de que el predicador nunca tiene fallas, no somos perfectos los predicadores. Pero hay gente, hermano, que se ha ido a un extremo de hipocresía tal, de una falta de integridad grave.
Predicadores que hablan de no golpear a la esposa y le pegan a su esposa. Predicadores que hablan de no divorciarse y se divorcian. Predicadores que hablan de integridad, de no robar y roban la iglesia. O sea, hay casos muy graves de falta de integridad y eso obviamente no es ser un predicador fiel a las Escrituras. Un predicador fiel a las Escrituras enseña la palabra y también pone por obra lo que él enseña. Es consecuente, cuando tú observas su vida es consecuente con lo que cree. En el verso 19 vamos a ver la cuarta característica de un predicador fiel. Vamos a leer el verso 19. Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. La cuarta característica, hermanos, es que un predicador que trata de ser fiel a las Escrituras, Dios lo respalda. Dios respalda ese ministerio de predicación, Dios lo afirma. Obviamente, hermanos, entendemos que en el siglo I la predicación de los apóstoles era seguida por señales, por prodigios, por milagros. Ya vimos esto de que la razón es porque obviamente a la predicación la seguían las señales, confirmando que era palabra de Dios lo que ellos estaban enseñando. Y de esta manera, lo que los apóstoles predicaron y enseñaron quedó en el Nuevo Testamento. Dios lo confirmaba, Dios decía, esto es mi palabra, y quedaba escrito en el Nuevo Testamento. Pero una vez que el canon de la Biblia se cierra, nosotros los que ya tenemos la Biblia, solamente predicamos lo que ya está escrito. En ese sentido no necesitamos entonces señales o prodigios. Si yo cito la Biblia el día de hoy, yo no necesito un milagro para que usted diga, lo que el pastor dijo es verdad, porque ve, sanó a un paralítico. Ese es el respaldo de que es verdad. Con esto no estoy diciendo que no creo en los milagros, no me malinterprete. Lo que estoy diciendo es que no necesito un milagro para confirmar lo que acabé de decir. ¿Por qué? Porque lo que acabé de hablar fue la palabra de Dios. Ahora, en el siglo I, hermano, nosotros hacemos mucho énfasis en el siglo I, los milagros del siglo I. Pero uno de los milagros, hermano, más grande que sucedió en el siglo I y que sigue vigente, sigue sucediendo el día de hoy, es la conversión de las personas. Porque en sí esa es la confirmación más grande de parte de Dios de un ministerio. Que a la predicación le siguen las conversiones de las personas. Ese milagro sigue vigente. Ese milagro sigue sucediendo siempre y nadie le pone importancia a eso, porque muchas veces lo que queremos ver es milagros espectaculares o creativos o ver cosas dentro de la iglesia. Pero realmente, hermano, piensa en esto, que una persona que antes odiaba a Dios, ahora ame a Dios. ¿Cómo se explica usted eso? Eso es un milagro. Que una persona que antes su pensamiento era de continuo hacer el mal y quebrantaba toda la palabra de Dios y que ahora ande con el temor en su corazón de querer obedecer a Dios, eso es un milagro. Que una persona haya sido transformada, hermano, en una nueva criatura que antes vivía en las tinieblas pero que ahora habita en la luz del Señor, eso es un milagro. Y eso sigue sucediendo el día de hoy. Y esa es una afirmación entonces al ministerio de un predicador fiel de la palabra. Y vamos a ver el último, ahí mismo en el 19, la quinta característica de un predicador fiel, es que trata de completar la obra que Dios le ha llamado a hacer. En donde dice en la parte final de Romanos 15, 19, dice el apóstol Pablo que él ha llenado todo del Evangelio. Desde Jerusalén hasta Ilírico, dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo recorría miles y miles de kilómetros predicando a cabalidad su llamado. A eso lo llamó el Señor. Lo envió para que fuera a predicar el evangelio a los gentiles. Hizo varios viajes, plantó muchas iglesias y no solamente predicaba, hermano, a lo largo y ancho de los territorios. El apóstol Pablo predicaba todo el consejo de Dios, a lo largo y ancho de toda la escritura. Trataba de abarcar lo que más podía con la enseñanza de la palabra, pero también de llenar todos los territorios por donde él iba predicando.
Un predicador fiel a las Escrituras siente un compromiso grande por predicar las Escrituras. No es una carga, es un compromiso que se ha asumido con Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 9:16, cómo Pablo miraba su ministerio a la predicación. Con una obligación reverente, dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Por eso vemos la prisa del apóstol Pablo. Él está constantemente predicando por todos lados, llamando a las personas al arrepentimiento. No toma a la ligera su llamado. Se invierte completamente en eso. Y eso es lo que tenemos que hacer en estos días también, hermanos. Ser fiel a las Escrituras es predicar la palabra, vivir lo que nosotros predicamos, no tomar crédito para nosotros, ser fieles a nuestro llamado a la predicación. Ya puesto en nuestro contexto, pues tenemos, hermano, que estudiar, tenemos que investigar, tenemos que crecer como predicadores, tenemos que tener la disposición de estar siempre ahí como un vaso, listos para ser usados por el Señor, para llevar el mensaje. Y por último, vamos a ver entonces el rol del apóstol Pablo como pionero. Dijimos que había 3 que íbamos a ver: como sacerdote, como predicador. Ya vimos las 5 características que tenía como predicador. Y ahora como pionero, hermanos. Un pionero es alguien que es el primero en algo, el primero en establecer algo, el primero en tener una idea, ¿no? Y en este sentido el apóstol Pablo fue el pionero en muchos sentidos en el siglo I. Vamos a leer los últimos 2 versos de Romanos 15, 20 y 21. Dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y aquí queremos aclarar, número 1, hermanos, que Pablo fue pionero en muchos sentidos en el siglo I. Fue pionero como evangelista, fue pionero como misionero, como plantador de iglesias, como un hombre que viajó grandes territorios, a eso lo llamó el Señor. Visitó lugares que no habían sido visitados por nadie, fue el primero en ir a ciertos lugares para llevar la palabra. Cuando él llegaba a un lugar y en ese lugar ya se había predicado de Cristo, por lo general para él no era una prioridad volver a predicar ahí. Y no es que predicarle el evangelio a alguien que allá oyó el evangelio esté mal, eso no está mal, eso está bien. Pero la urgencia de él era de que alguien que nunca antes había escuchado el evangelio lo oyera por primera vez. Por eso no sé si se dio cuenta ahí que donde dice, como está escrito en la parte final, en el último verso, está citando un verso de Isaías. Y si usted se va a las referencias cruzadas y usted ve ese verso de Isaías, que está en Isaías 52:15, Isaías estaba hablando de anunciar el nombre de Dios a personas que nunca lo habían oído antes. Y es en ese sentido que Pablo dice: yo no quiero edificar sobre fundamento ajeno. No porque esté mal hablarle el evangelio a alguien que ya lo oyó, sino porque la urgencia de él es hablarle el evangelio a alguien que nunca lo ha oído antes. Y ese era el trabajo entonces de él como misionero. Se esforzaba por servir al Señor y por llevar el evangelio a las personas que nunca lo habían oído. Y en ese sentido, hermanos, nosotros el día de hoy seguimos teniendo una responsabilidad. Ya no somos pioneros quizás en ese sentido, aunque sí hay muchos lugares donde todavía no se ha llevado el evangelio. Hay áreas, hermano, donde todavía no se ha mencionado el nombre de Jesús. Hay personas que no tienen todavía una Biblia traducida a su propio idioma. Hay lugares donde no hay iglesias. Estaba leyendo que en un país que se llama Yemen hay aproximadamente como entre 30 y 40 cristianos. Y me parece que hay 8 millones de habitantes. 8 millones de habitantes es mucha gente, es más de lo que hay quizás en un estado promedio de los Estados Unidos. Entonces se imagina que estamos tan bendecidos nosotros en países como aquí, por ejemplo, quizás hasta nuestro estudio bíblico es más grande en asistencia que todos los cristianos de toda esa nación.
Entonces hay un sentido, hermano, de urgencia en ese sentido, de que nosotros sigamos predicando el Evangelio, sigamos apoyando las misiones. Pablo como pionero fue el misionero. De hecho, todo lo que se estudia sobre misiones para aprender a ser un buen misionero siempre se estudia a Pablo, porque Pablo es el modelo a seguir en ese sentido. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí entonces este estudio, hermano, y vamos a orar, ¿ok? Vamos a estar en pie.